Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, López Obrador es un tipo que contradictorio, paradójico, muy difícil de clasificar, Pepe, porque depende del cristal con que lo miremos, es que hemos construido una noción de lo que se supone que es él, ¿no? Desde los que lo consideran un ignorante, un provinciano, alguien que se cree mesías, etcétera, etcétera, hasta los que por otro lado lo consideran sabio, justo, incorruptible, líder espiritual, conocedor profundo del alma mexicana, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es un poco todo esto. Es un hombre fragmentado, con muchos matices. Los que han querido ver en él, por ejemplo, a un Chávez o Maduro, tienen que aceptar que en muchos sentidos va incluso en las antípodas totalmente contrario a esta noción, es decir, por ejemplo, sus políticas sobre finanzas públicas, adelgazar el Estado en lugar de hacerlo crecer, no endeudarse en lugar de endeudarse como cualquier otro mandatario populista, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que los que lo quieren ver como un izquierdista, pues también tienen que enfrentarse con una dura realidad, y es que en muchos sentidos no lo es. Desde su antagonismo con la agenda feminista, ambientalista, su pasión por Donald Trump, a pesar de que él es un nacionalista y en cambio parecería estar enamorado del que ha ofendido en particular a los mexicanos, ¿no? Esto es López, un intransigente que no pierde la paciencia, un hombre inflexible en sus ideas, pero que repudia todo acto de represión, un rijoso y colérico y bravucón, pero que al mismo tiempo pregona abrazos en lugar de balazos. Es decir, es muy difícil de clasificar. ¿Y a qué voy? Que todos nos hemos hecho una construcción de quién es AMLO, dependiendo un poco de dónde estemos parados, Pepe. Yo diría que para el 30-40% de la población del México más próspero, el que se enchufó de cierta manera favorablemente con la globalización y con el crecimiento y con las oportunidades, López Obrador es un anacronismo y es muy difícil entender muchas cosas que él está haciendo. Parecería incluso que es alguien que nos va a llevar al atraso y a la barbarie. A la venezualización de México. Sí, pero del otro lado, Pepe, si tú visualizas al otro 50, 55, 60% de la población del México sumergido, el que ha venido perdiendo poder adquisitivo a lo largo de los años, el campesino que no cabe en el proceso de modernización del campo, millones de gente que trabaja en la población económicamente activa, pero en la economía informal, y no por gusto, sino porque no cabe en la economía informal. Asumimos que el crecimiento y la modernización iba a jalar a todo el país, y nos hemos dado cuenta que en realidad se desprendió la máquina y los primeros dos vagones y dejó atrás todo el cabuz. Entonces, López Obrador habla desde la perspectiva de ese México abandonado, desdeñado, empobrecido, exasperado y cada vez más rabioso. De alguna manera el 2018, en la elección, nos dio la posibilidad de que ese México ofendido y agraviado tuviese una expresión democrática y eligiese a alguien que representa a su abanderado, y es desde esa lógica que él está gobernando, hablando, estas filípicas, pontificando, sobreexponiéndose, etcétera, pero respondiendo a este México que él cree que no tiene las oportunidades que tendría que tener. Entonces, pero expresa, perdón Jorge, expresa sí, una enorme desconfianza, por ejemplo, con los empresarios del sector privado que dice son la minoría rapaz que viene del neoliberalismo y que ahora despotrica y arma campañas contra mí, contra mi esposa, contra mi gobierno,
en represalia porque han perdido sus privilegios. Sí. El diagnóstico es parcial y en efecto tendríamos que cuestionar un presidente de todos los mexicanos que en ese sentido polariza, pues, poniendo por delante al sector que él representa, sin duda, que es este sector social desdeñado y debilitado, ¿no? Y que siente que ahora es el momento. Tampoco lo ha ocultado, es decir, su lema ha sido: ahora vamos con los pobres para bien de todo México. Y hay una verdad oculta ahí, y es el hecho de que si no advertimos las muestras de rabia y exasperación, podríamos acabar en una situación de inestabilidad insoportable, porque cada vez hay más linchamientos, toma de vías, asaltos, saqueos, gente que se hace justicia por mano propia. Como digo, cada vez más personas trabajando en la economía informal, que en realidad es ilegal, etcétera. Hay un México sumergido que está intentando explotar. Ahora, si tú me dices, yo preferiría que López Obrador fuera un jefe de Estado capaz de pedir un cambio a toda la nación en favor de estos olvidados, incorporándonos a todos incluso al tercio que ha sido beneficiado con los últimos lustros, pero lejos de eso, en efecto, hay una actitud belicosa, a ratos revanchista, que a mi juicio incluso perjudican al propio proyecto de la 4T. Tal cual hace 2 semanas publiqué una columna que decía ¿por qué boicotea López Obrador a la Cuarta Transformación? Porque en la medida en que siembra desconfianza en este tercio próspero, hace mucho más difícil generar una economía productiva en favor de los olvidados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.